muchísimas gracias. Cuestión previa, yo tengo una especie de alergia a los micrófonos, no escucho nada, yo creo que me oís bien y así podré evitar el tema del micrófono. Si veo que me voy quedando sin voz, pues echaremos mano del micrófono. Lo primero, muchísimas gracias a Envidia por esta invitación y muchísimas gracias también, pues yo creo que estas son iniciativas importantísimas. Esto me ha dado una alegría especial esta invitación y estar hoy aquí porque de alguna manera esto me retrotrae a la época en la que era yo estudiante y en la que organizábamos cosas de estas. Y esto es algo que siempre he echado mucho de menos en la universidad actual. Es decir, la universidad, lo que no puede ser, en lo que no se puede convertir, en ese sitio donde uno va a coger apuntes, donde uno va a casa a estudiarse los apuntes, vuelve a devolver los apuntes en un examen y se va con un título. Es decir, la universidad tiene que tener una vida, tiene que tener una inquietud y tiene que tener algo más que simplemente el tema de clase, apuntes, exámenes, prácticas y todo eso. Y ese algo más lo tenéis que buscar vosotros, lo tenéis que construir vosotros. Por eso me dio mucha alegría cuando me enteré de la existencia de esta asociación, que encima promueve la cultura científica, que es algo que me parece enormemente importante. Esto cada vez que se oye hablar de cultura y ciencia, me pongo de los nervios, porque la ciencia es cultura, sin ninguna duda, forma parte de la cultura. Y pensamiento crítico. Eso ya me entusiasmó especialmente porque me parece algo extraordinariamente importante también. Así que por los dos lados, muchas felicitaciones y muchas gracias a Envidia y a otras asociaciones que sé yo que están trabajando en el mismo sentido. Bueno, yo cuando me preguntaron... El equipo no se ha optimizado. Bueno, cuando me preguntaron de qué quería hablar y que fuera algo no estrictamente científico, no tenía por qué ser, y relacionado con el pensamiento crítico y relacionado con la cultura científica, dije, hombre, pues voy a hablar de una cuestión que es poliédrica, tiene muchísimos ámbitos, tiene muchísimas caras, algunas de ellas, por supuesto, con la base en la ciencia, determinismo biológico, pero con otra serie de aristas que tocan terrenos de la psicología, de la sociología, de la filosofía, por supuesto, incluso de la teología. Porque el determinismo biológico lo que pretende es buscar en nuestra raíz biológica la base de nuestro comportamiento y de nuestra forma de ser. Y esto es polémico. Yo simplemente os voy a presentar una serie de cuestiones que se han suscitado y luego la opinión la vais a formar vosotros. Y luego incluso, si queréis, me gustaría que cuando termináramos, pues planteéis opiniones, discusiones, porque lo que voy a hablar se presta a la polémica y quiero que se preste a la polémica además. Bueno, ya que he dado las gracias a Envidia, lo que sí les voy a decir es que me han hecho polvo con el cartel, porque ponerme a Carlos II el hechizado como al lado de no culpen a los genes es terriblemente contradictorio. El caso de Carlos II, eso me chafa completamente el argumento, pero bueno, aún así, el caso de Carlos II, pues probablemente en buena parte sus problemas eran debido a la consanguinidad, no a los genes, sino a la consanguinidad que le trajo con una serie de consecuencias pues, que derivaron en la extinción de la monarquía de los Austrias en España. Bueno, la pregunta es, ¿qué determina nuestro acto? Es decir, cada vez que decidimos hacer una cosa, cada vez que actuamos, realmente, ¿qué es lo que determina? El determinismo sería esa idea por la cual esos actos están condicionados. Y ahí tenéis dos variantes. Hay un determinismo fuerte que dice que cualquier cosa que hagamos está determinado por fuerzas externas e internas. Eso sería un determinismo absoluto, que a lo mejor pues, nadie va a defender. Un determinismo débil dice que nuestros actos están condicionados por muchos factores, nuestra educación, nuestra cultura, el ambiente en el que nos hemos desarrollado, nuestra predisposición genética, ¿por qué no? Eso sería un determinismo débil. Y el libre albedrío sería exactamente lo contrario del determinismo. El libre albedrío sería la idea de que tenemos un control total y absoluto sobre lo que hacemos. Es decir, tenemos una voluntad que es impermeable e independiente a cualquier condicionamiento. Esto también es un problema, es decir, pensar que no estamos absolutamente condicionados por nuestra educación, nuestro ambiente, nuestra cultura, nuestra forma de ser, también es complicado defenderlo. ¿Qué sería el determinismo biológico? Pues sería la idea de que los factores biológicos, los
factores genéticos, por contraposición a los ambientales, son los que determinan el comportamiento humano. Todo o parte del comportamiento humano. Es la idea del fenotipo. El fenotipo es lo que somos. El fenotipo es el hecho de que tengamos 5 dedos, tengamos una cabeza, que tengamos 2 ojos, y evidentemente todos sabéis que el que tengamos 5 dedos está determinado genéticamente. Para ser más precisos, nuestro fenotipo es el resultado de la expresión génica, más la influencia del ambiente, más un ruido, un factor aleatorio. Evidentemente, en tener 5 dedos, la expresión génica influye muchísimo más que la influencia ambiental y el ruido. Por muchos cambios que haya en la influencia ambiental, normalmente seguimos desarrollando 5 dedos. Esto en cuanto a nuestro cuerpo, en cuanto a la parte física de nuestro fenotipo, es muy claro y es muy fácil de entender. Pero ¿qué pasa con nuestra naturaleza humana? Nuestra forma de ser, nuestras inclinaciones, nuestras actitudes, nuestro comportamiento. Si asumimos que eso es parte de nuestro fenotipo, pues o es expresión génica, o es influencia ambiental, o son factores completamente aleatorios. Entonces tenemos que adoptar una postura, es decir, tenemos que pensar si nuestro comportamiento, nuestra naturaleza humana, tiene más peso de uno o de otro lado. Y esa elección, como he dicho, ha tenido y tiene consecuencias importantes, consecuencias en ocasiones gravísimas. Un punto de partida importante es que los mamíferos somos especiales. Esto es algo que me gusta recalcar mucho y suena antropocéntrico, pero no es antropocéntrico. El comportamiento en los mamíferos es especial. En muchísimos animales, muchísimos grupos de animales, y he puesto como ejemplo a la izquierda la ave, el cerebro establece toda una serie de conexiones antes del nacimiento, que de alguna manera determina, estereotipan el comportamiento. Esto es muy típico en las aves, en los reptiles, muchísimos animales. Pero en los mamíferos, por eso digo, somos especiales, nuestro comportamiento, buena parte de nuestro comportamiento reside en un córtex cerebral en el cual las conexiones se establecen después del nacimiento y se establecen en función de la experiencia que vamos teniendo. Dicho en términos más sencillos, nuestro comportamiento es resultado en buena parte de un aprendizaje, porque tenemos una estructura cerebral que permite el establecimiento de conexiones postnatales y por lo tanto permite una fase de aprendizaje. Y esto está potenciado en los mamíferos porque los papás y las mamás de los mamíferos cuidan de los mamíferos pequeños, los alimentan, los cuidan y les permiten extender ese periodo de aprendizaje que en otros grupos de animales no hay. Eso hace que los factores ambientales y el aprendizaje sean muy importantes en los mamíferos. Ahora bien, ¿qué parte de nuestro comportamiento tiene base genética y cuál tiene influencia ambiental? Esto lo voy a tratar desde un punto de vista histórico en 4 aspectos. Podría tratar algunos más, pero hay 4 temas que voy a contar que me parecen especialmente importantes a la hora de abordar el tema del determinismo. Primero, la eugenesia, la idea de que nos podemos librar de los genes malos y tener genes buenos, por decirlo así. Los genes y la delincuencia, ¿qué relación, qué base genética puede tener el comportamiento criminal? ¿Somos asesinos natos? Los genes y la inteligencia, otro debate, es decir, hasta qué punto la inteligencia está determinada por los genes. Y por último hablaré de los genes egoístas, la sociobiología, es decir, hasta qué punto en el fondo simplemente somos animales y aunque nos creamos muy humanos, nuestro comportamiento tiene unas raíces profundas en el comportamiento animal. Y intentaré exponer una serie de hechos sesgados, no tengo más remedio que hacerlo así, pero bueno, al final acabaré con 3 reflexiones personales, finales, sobre género y evolución, sobre género y educación y sobre biología e ideología. Así que empiezo con la eugenesia. ¿Y qué es la eugenesia? Pues la eugenesia fue un invento de este señor, Francis Galton, que era primo de Darwin, que era seleccionista, es decir, creía en la evolución por selección natural, e intentó aplicar el principio de la selección natural para mejorar la especie humana. Decía, si la selección natural va mejorando la especie de animales, y si incluso puede haber selección artificial y mejorar el ganado, las plantas, ¿por qué no aplicamos la selección para mejorar la especie humana? Y ella distinguió en que eso se podía hacer de 2 maneras. Eugenesia positiva, fomentando los cruzamientos, la reproducción de los mejores, y negativa, procurando que los peores genéticamente no se reprodujeran. Esta es la definición de eugenesia. Eugenesia, Galton 1904, el estudio de los medios bajo control social que pueden beneficiar o perjudicar las cualidades raciales
de las generaciones futuras, tanto física como mentalmente. Y él pretendía que la eugenesia era una ciencia, y ahí lo pinta como un árbol con raíces en todas las disciplinas. Ahí se ve genética, psicología, biología, etnología, etcétera, etcétera. Y decía que el fin en las memorias de su vida era controlar el porcentaje de crecimiento de los ineptos y mejorar la raza favoreciendo la productividad de los aptos, por medio de matrimonios tempranos y saludable crianza de los hijos. Él intentó que esto se convirtiera en una ley en el Reino Unido, en Inglaterra, pero no lo consiguió. En Inglaterra no se llegó a aplicar la eugenesia legalmente, pero esto ahora veremos cómo en determinados países tuvo una influencia enorme. Y voy a hablar de dos casos fundamentales: Estados Unidos. Canadá fue a remolque de Estados Unidos en esto, y la Alemania nazi. Para la selección natural se utilizó un término que era completamente ambiguo, era un término discrecional, era el término de los débiles mentales. Y ahora voy a hablar de lo que se entendía por débiles mentales. Porque el régimen era totalitario, porque había una ideologización extrema, porque existían conceptos como el de raza aria y razas inferiores, y claro, la eugenesia caía un poco con su base. Es decir, por decirlo así, no nos tiene que sorprender que los nazis fueran eugenitistas. El problema es que una democracia como Estados Unidos lo fue, pero la Alemania nazi no sorprende. En Alemania se llegaron a esterilizar a 375.000 personas durante el periodo nazi, incluyendo a personas que simplemente tenían sordera, que puede ser por cualquier causa, ceguera, pero ya se consideraba que eso eran unas taras, eran unos tarados, y se les esterilizó obligatoriamente. Y se utilizó por único sitio en el mundo el eugenismo positivo. Es decir, la Lebensborn, la fuente de vida, fue una institución fundada por la SS, donde se prestaba ayuda, apoyo a mujeres que habían quedado embarazadas por oficiales de la SS, que eran lógicamente gente muy escogida, siempre y cuando las mujeres pertenecieran, dieran la talla a una raza superior, una raza aria, ¿no? Entonces no tenían absolutamente ningún problema, les pagaban, les atendían, les pasaban una pensión luego a los hijos, porque se entendía que el hijo de un oficial de la SS y una aria, pues era un ser superior y había que cuidarlo, ¿no? Entonces, incluso se aplicó esta idea del eugenismo positivo. Pero como digo, Alemania no me interesa. Alemania era una dictadura nazi, y completamente fuera de los patrones de un comportamiento democrático. Me interesa Estados Unidos, porque Estados Unidos era una democracia y porque la eugenesia llegó a ser ley en Estados Unidos durante muchísimos años. Y uno de los padres de esta idea, que luego se echó atrás de la idea y de hecho se arrepintió de ella, es este señor, Henry Goddard. Goddard, que se dedicaba a la atención a personas con discapacidad mental, retraso mental, escribió un libro en 1912 que se llamaba La familia Cálica. La familia Cálica era una especie de relato novelado, pero basado en datos reales, de un soldado de la Guerra Civil norteamericana que había dejado embarazada a una chica de servicio, una criada de su familia, a la que Goddard consideraba débil mental, y luego se había casado y había tenido hijos. Y entonces él siguió la descendencia, la genealogía de los descendientes de la débil mental y de los descendientes de la buena señorita de familia americana que tuvo hijos legítimos con el soldado. Y entonces llega a la conclusión de que de los 496 descendientes de la mujer normal, entre comillas, no había criminales, pero en los 480 descendientes de la débil mental había 33 inmorales sexuales, 24 alcohólicos, 3 epilépticos y 143 débiles mentales. Evidentemente la conclusión del libro era muy clara: si se hubiera evitado esa reproducción de la débil mental, el Estado se hubiera ahorrado muchísimos problemas en cuanto a delincuencia, en cuanto a mantenimiento de personas que necesitaban atención. Como digo, Goddard, cuando el libro de Goddard, Cálica, se tradujo al alemán en 1933 y fue un éxito en la Alemania nazi, y Goddard, cuando vio eso, retrocedió y de hecho reconoció que el problema probablemente no era genético, sino que el problema era ambiental. Es decir, sencillamente los descendientes del hijo ilegítimo, del hijo bastardo, pues se habían creado en ambientes que habían promocionado, digamos, esa criminalidad o esa
si es que existe debilidad mental. Pero el que sí se tomó esto muy en serio fue este señor, Harry Laughlin, que fue durante 29 años director de una oficina del gobierno americano, que era la oficina del registro Eugenio. Harry Laughlin fue el que promovió que los estados de Estados Unidos promulgaran leyes de esterilización forzosa. La primera fue la de Indiana en 1907 y, como os contaré ahora a continuación, a partir de 1927 estas leyes se planteó un recurso de inconstitucionalidad y el Tribunal Supremo de Estados Unidos las declaró constitucionales. En 1930, 30 de los 50 estados de Estados Unidos tenían leyes de esterilización forzosa. Quiere decir que un comité podía coger a un señor o una señora y decir, este señor, esta señora deben ser esterilizados legalmente, porque cumplen una serie de características que ahora os diré cuáles son. Harry Laughlin fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Heidelberg en un acto de presencia de Goebbels, que luego, pues, años después, os podéis imaginar, se hizo famoso por otras cosas. Y a él se le atribuye este objetivo. Hay que eliminar al 10% más inútil de la sociedad. Aquí tenéis una reproducción de un expediente de esterilización. Todo lo que hacía falta para esterilizar a una persona en Estados Unidos, en los años 20, en los años 30, 40, incluso después, como lo veremos, era rellenar este papel. Un consejo, un board, el board del Estado, rellenaba, ponía ahí el nombre del esterilizable y decía, y bajo consideración de la evidencia presentada, en la audiencia el comité encuentra que este señor es, y hay una serie de posibilidades, loco, idiota, imbécil, débil mental o epiléptico. Y que por las leyes de la herencia es el probable padre, es decir, probable ancestral de descendientes socialmente inadecuados. Así que por ello debe ser esterilizado sexualmente sin detrimento de su salud y de manera que el bienestar de este señor, el bienestar de la sociedad, sea promovida con esta esterilización. Simplemente se ponía en la cruz, firmaba el comité y este señor pasaba al quirófano y era vasectomizado o le cortaban las trompas de falda. Cuando esto llegó al estado de Virginia y se hizo el primer expediente de esterilización, fue el de esta chica que eligieron, Carrie Buck, hija de Emma Buck. Carrie había tenido una hija llamada Vivian, era madre soltera. Luego se supo luego que había sido como resultado de una violación, pero se dijo que era por inmoralidad lo de ser madre soltera, y entonces las autoridades del sitio donde estaba recluida pues decidieron esterilizarla. Un abogado planteó un recurso de inconstitucionalidad y esto llegó al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo, una famosísima sentencia promulgada por el presidente del Tribunal Supremo en aquella época, Oliver Wendell Holmes, dijo, es mejor para todo el mundo, esto es el texto de la sentencia del Tribunal Supremo, es mejor para todo el mundo si en lugar de esperar a ejecutar a descendientes degenerados por el crimen o dejarles morirse de hambre por su imbecilidad, la sociedad puede prevenir a aquellos que son manifiestamente inadaptados para continuar su descendencia. El principio que autoriza la vacunación obligatoria es suficientemente amplio para cubrir el que se corten las trompas de falopio. Con tres generaciones de imbéciles son suficientes. Y esto es la sentencia que supuso la constitucionalidad de las leyes de esterilización forzosa. Curiosamente, nunca se revocó. En Estados Unidos sigue siendo legal, lo que pasa no se aplica, pero sigue siendo legal porque no se llegó a revocar esta sentencia. El caso es que en Virginia, en la colonia Lynchburg, que es donde vivía Carrie Buck, se procedió a la esterilización de 4.000 personas, casi todas chicas. El último, sorprendentemente, la última esterilización, la última vez que se aplicó la ley, fue anteayer, fue en 1972. En 1980 llegó un nuevo equipo a esta institución y se quedó horrorizado de lo que se había hecho. De hecho, se hizo a partir de ahí un documental que se llama La historia de Lynchburg y incluso se localizó a Carrie Buck, a la primera mujer esterilizada en Virginia, y se le hicieron una serie de pruebas y se comprobó que era una persona normal, de cultura baja por el medio, por el extracto social en el que estaba, pero que era una mujer normal, y su hija Vivian era una niña que en el colegio funcionó perfectamente hasta que
por las condiciones ambientales y no genéticas, murió de rubeola a la edad de 8 años. Esto en cuanto a la eugenesia y la delincuencia. Esto es algo que vuelve continuamente, ¿no? Vuelve y vuelve. Y tiene una historia larga. Esto empieza en el siglo pasado, cuando un antropólogo, César Lombroso, funda lo que él llamó la criminología positiva. Positiva en el sentido de científico. Él quería dotar al estudio del crimen de un fundamento científico, científico biológico. Él era un convencido del darwinismo y sobre todo de la versión hegeliana del darwinismo. Esa versión que dice que la evolución consiste en ir añadiendo capas, estratos, a lo largo del tiempo. Y él pensaba que el crimen era algo natural entre los animales, es decir, los animales, el crimen era lo normal. ¿Y por qué existía el crimen en la especie humana? Decía, bueno, en parte puede ser por codicia, puede ser por celo, pero un 40% de los crímenes son problemas evolutivos. Es decir, simplemente el criminal no se ha desarrollado, no ha evolucionado lo suficiente, entonces se mantiene en una etapa, en un estadio, digamos, semi-animal. Y entonces lo natural para esa persona es ser un criminal. Y entonces con esa idea de antropología criminal, pues él definió el rostro del criminal. Es decir, él pensaba que el criminal se podía reconocer, simplemente reconociendo una serie de, por decirlo así, fenotipos animal. Él dice, tengo aquí alguna nota sobre esto, dice, se puede reconocer al criminal por sus características morfológicas: brazos largos, pies prensiles, frente baja y estrecha, orejas grandes, cráneo grueso, lo cual se nota en el arco superciliar, mandíbula fuerte y prognata, pelo abundante en el pecho y asimetría facial. Todo esto para él marcaba al criminal. Claro, esto tiene una derivación peligrosísima, es decir, podemos prevenir el crimen. Cogemos al que es así, lo metemos en la cárcel antes de que se produzca el crimen. Lo que podemos hacer es encerrar al presunto delincuente cuya naturaleza le va a llevar a matar, ¿no? o a violar. Lombroso es autor de este libro, El hombre delincuente, un libro impagable también, como podéis ver por el título, La mujer delincuente, la prostituta y la mujer normal. Él se saca de la manga el tema de que la mujer también está evolutivamente en un estado por debajo del hombre y aduce para esto la menor sensibilidad que según él tiene la mujer con respecto al hombre. Pueden sentir menos pena, tienen menos sentimientos, y esto es porque son más animales, ¿no? Dice, lo que pasa es que, claro, ellas tienden más a la prostitución que al crimen, ¿no? Porque moralmente, bueno, esto se decía hace 100 y pico años, ¿no? Y luego El crimen, causa y remedio fue su última obra. Un jurista italiano, un juez famoso, escribía en una carta a Lombroso, dice, nos ha mostrado usted feroces y lúbricos orangutanes de rostro humano. Es obvio que como tales no pueden actuar de otro modo. Si violan, roban y matan es por virtud de su propia naturaleza y de su pasado, pero esto constituye aún mayor razón para destruirlo, una vez demostrado que siempre seguirán siendo orangutanes. Curioso, porque los orangutanes son seres angelicales, pero bueno, este hombre lo tomó con los orangutanes porque conocía poco esto. Evidentemente esto estaba condenado al fracaso, es decir, pensar que existe un rostro del asesino es absurdo, pero curiosamente existe una versión moderna, genética, del asesino nato, que es el supermacho. Supermacho viene de un suceso terrible que ocurrió en los años 60 en Estados Unidos, donde este señor, no se llama un perturbado, un maníaco, o lo que fuera, esto yo no sé mucho de psiquiatría y no puedo calificarlo, pero el caso es que este señor asesinó a 8 enfermeras en una auténtica orgía de sangre y su defensor alegó que estaba condicionado por algo que entonces se estaba empezando a insinuar, y es que en los delincuentes masculinos había una proporción anormalmente alta de doble cromosoma Y, es decir, de un cariotipo X y Y con doble cromosoma Y. Doble cromosoma Y se supone que producía exceso de hormonas masculinas y eso incitaba a la violencia. Entonces, no viendo cómo defender a
este señor, pues se agarraron a eso. Luego se comprobó que era falso. Este señor tenía un cromosoma Y, como todo el mundo, era genéticamente normal, pero el problema es que ya los titulares de prensa habían calado en la población, ya se había creado el mito. De hecho, estudios posteriores demostraron que era falso. Esto se había publicado en la revista Nature, en la revista Lancet, pero luego que la proporción de cariotipo XY era mayor en población penitenciaria que en población general. Luego, posteriores estudios se han visto que no, que la proporción de XY en la cárcel y fuera de la cárcel es la misma, ¿no? Esos estudios estaban cerrados, pero ya se había creado el mito del supermacho. Ahí tenéis, por ejemplo, la película Alien 3, que a mí me gusta mucho el cine y me gusta mucho la referencia cinematográfica, y Alien 3, pues la acción se desarrolla en una colonia penitenciaria para supermachos, que por supuesto, como se da por hecho en la película, pues son personas violentas y agresivas, ¿no? Y ahí tenéis un folletito que se entrega a los padres que descubren que su hijo es XY para tranquilizarlo, para decirle que no pasa nada, que no van a tener un criminal, simplemente un chico pues, que va a ser más alto de lo normal, que le tenga más acné de lo normal y poco. Esto hablando de las películas, es curioso cómo en las películas se trata el tema de la base, si no genética, sí conductual o incluso neurofisiológica de la violencia, ¿no? Ahí hay dos extraordinarias películas, como La Naranja Mecánica. En La Naranja Mecánica, la extrema violencia del protagonista se trata de una manera conductista, a base de descarga eléctrica y condicionamiento tipo Skinner. Y en el caso de alguien goloso venido del cuco, con una operación quirúrgica, la lobotomía prefrontal, que supuestamente elimina el comportamiento antisocial, dando a entender que el comportamiento antisocial puede tener una base puramente neurobiológica. Y más reciente todavía, en 1995, se celebró en Londres un simposio que se había intentado celebrar en Estados Unidos y había originado una polémica bastante fuerte, y de hecho por eso se trasladó a Reino Unido, un simposio en CIBA sobre genética del comportamiento criminal y antisocial. Es decir, lo mismo que pretendía Lombroso, es decir, cuál es la base genética del comportamiento criminal, ¿no? Allí había, por ejemplo, en la comunicación de Sir Michael Rutter, conceptos de comportamiento antisocial, su causa y su influencia genética, o algo que hizo bastante ruido también Maxson, que era la búsqueda de genes candidatos en ratones como modelos potenciales animales de la agresión humana. Es decir, intentar buscar en modelos animales de la agresión humana, como si la agresión humana se explicara de la misma manera de los ratones por determinadas variantes genéticas. Ahí tenéis una comunicación de ese congreso, ¿no? Análisis directo de genes candidatos en comportamiento impulsivo. Habla de comportamiento impulsivo, pero mirad la conclusión, ¿no? Primero el antecedente y luego la conclusión. El antecedente. La heredabilidad, estudios de heredabilidad muestran que diferencias individuales en la predisposición al comportamiento antisocial son transmitidos verticalmente en familias por mecanismos genéticos. Eso es mucho decir. Es decir, están dando por hecho algo que es mucho decir, que el comportamiento antisocial se transmite de padre a hijo por mecanismos genéticos. ¿Cómo separa un mecanismo genético de un mecanismo ambiental? Es decir, ¿cómo sabes que el hijo antisocial lo es? Porque se cría en un ambiente donde hay problemas por un padre antisocial. De hecho, es muy difícil, mucho ahora, decir que es por cuestiones genéticas. Y termina diciendo, el escenario está dispuesto para identificar la significación fenotípica de esto y otras variantes genéticas. Ha hablado de variantes genéticas de receptores de dopamina y de oxitocina y otros que pueden ser relevantes como genes candidatos para el comportamiento antisocial y las diferencias de comportamiento relacional. Ahí tenéis algunos candidatos, genes candidatos, ¿no? Para el criminal. En la monoaminoxidasa, deficiencia de serotonina, otra vez el supermacho, un exceso de testosterona, parece que conduce al crimen. Variantes de receptores de hormona tiroidea, receptores de dopamina, serotonina y la hipoglucemia. Genes e inteligencia. La base genética del cociente de inteligencia. Otro tema
en el cual se le echa la culpa a los genes. Y todo esto parte del uso de los famosos test de inteligencia, todos vosotros habéis pasado por alguno de estos, que fueron creados para algo completamente diferente que es para lo que se utiliza. Se utilizan, en teoría, para medir la inteligencia. No se crearon para eso. Alfred Binet creó estos test para comprobar aptitudes y detectar retrasos en los niños. Es decir, lo que le preocupaba a Binet es que determinadas, digamos, discapacidades, determinados retrasos, no fueran detectados a tiempo por los maestros. Pero esa era la idea de los test de inteligencia. Y él negaba que eso sirviera para medir la cantidad de inteligencia, que es como se utiliza. Los test de inteligencia fueron acogidos con entusiasmo en los Estados Unidos y se aplicaron de una manera sistemática en el control de la inmigración. Es decir, cuando llegaban a la isla de Ellis los inmigrantes en los barcos, lo primero que hacían era hacer una serie de pruebas y entre ellos un test de inteligencia. Les ponían el test de inteligencia delante y entonces los test de inteligencia pues mostraban diferencia entre grupos sociales. De hecho, si os fijáis ahí, holandeses, daneses, escoceses, alemanes y suecos están en la parte de arriba y en la parte de abajo, no hay españoles, pero hubieran estado, están los rusos, los italianos y los polacos, también los griegos y los turcos. Es decir, ellos pretendían que realmente los inmigrantes y inmigrantes venían con más inteligencia y con menos inteligencia. Lo cual, como veremos ahora en la cita que voy a leer, tampoco era malo del todo. El caso es que estos resultados de la aplicación de los test de inteligencia se utilizaron en la Ley de Inmigración de 1924, cuando se reguló la inmigración en Estados Unidos, para establecer un sistema de cuotas por países. El sistema de cuotas tenía en cuenta los países con, entre comillas, más inteligencia o menos inteligencia. Según Louis Terman, que fue uno de los que introdujeron el test de Binet en Estados Unidos, los resultados demuestran que la baja inteligencia es muy común entre familias hispano-indias y mexicanas del suroeste y también entre los negros. Su torpeza parece ser racial, o por lo menos inherente en la raíz de las familias de las que provienen. Los niños de este grupo deberían ser segregados en clases especiales. No son capaces de dominar las abstracciones, pero a menudo pueden convertirse en trabajadores eficaces. Es importante que la falta de inteligencia no es mala. No hay posibilidad por ahora de convencer a la sociedad de que no se les debería permitir reproducirse. Eso es lo que a él le gustaría, probablemente. Aunque desde un punto de vista eugenésico, constituyen un problema grave debido a su nivel de reproducción inusualmente prolífico. Es decir, hay un problema con la inmigración. Esto, en cuanto al Estados Unidos y la inmigración, una persona que estudió de una manera sistemática, masiva, y aplicó a grupos sociales test de inteligencia, fue este señor, Cyril Barth. Barth fue psicólogo, fue educador, trabajó en cuestiones de educación y era un entusiasta de pasar el test de inteligencia a todos los grupos sociales. Y llegó a la conclusión de que, irrefutablemente, los hombres son más inteligentes que las mujeres, por supuesto, los cristianos son más inteligentes que los judíos, los ingleses más que los irlandeses, los ingleses de clase alta más que los de clase baja, etc. Por supuesto, él era hombre, era cristiano, era inglés y era de clase alta. O sea, él se quedaba siempre en el sitio adecuado. La polémica con Cyril Barth fue que, claro, el gran problema era el ambiente o los genes. Porque, claro, pues a lo mejor los irlandeses o a lo mejor las mujeres pues estaban en un ambiente que no propiciaba el desarrollo de capacidades para resolver test de inteligencia, y eso era ambiental, eso no era genético. Entonces, como él estaba empeñado en que aquello debía ser genético, comenzó a hacer una serie de estudios en gemelos idénticos, genéticamente idénticos, criados juntos y criados separados. Pues decía, ahí tengo yo la evidencia. Dos gemelos genéticamente idénticos en ambientes separados deberían tener mucha correlación en sus resultados en test de inteligencia si responde a los genes. En cambio, un hijo adoptado y otro no adoptado, o dos hijos adoptados, que se crían en un mismo ambiente, deberían tener resultados diferentes, puesto que sus genes son diferentes. Hizo estos estudios con gemelos idénticos, los publicó. Los resultados fundamentalmente reforzaban su idea
de que la inteligencia tenía una base genética, pero después de su muerte, cuando se empezaron a revisar papeles, pues se vio que buena parte de aquellos gemelos idénticos era muy difícil conseguir, porque pensar cuántos casos conocéis vosotros de gemelos idénticos criados aparte. Eso no es fácil de encontrar. Bueno, pues como no era fácil de encontrar, se lo inventó. Parece ser que parte de sus resultados estaban inventados, y además se inventó no ya a sus sujetos de experimentación, sino a sus colaboradores científicos. Sus colaboradores eran Margaret Howard y J. Conway, simplemente no existían, eran tan fraudulentos y tan imaginarios como parte de su estudio. Esto fue un auténtico escándalo que sigue todavía se están publicando artículos defendiendo y atacando. Yo lo digo porque esto, por ejemplo, esto que estoy contando sale de la Enciclopedia Británica, que es bastante seria, sino un panfleto, y en la Enciclopedia Británica se señala que muy probablemente parte de sus estudios sobre gemelos pues fueran fraudulentos. Pero más todavía, más reciente todavía, este libro se publicó en 1994, La curva de Bell. La curva de Bell, es decir, la campana, lo que llamamos la campana de Gauss, se subtitula el libro Inteligencia y estructura de clase en la vida americana. Se supone que la inteligencia se distribuye de acuerdo con una campana, una curva normal, con un pico arriba, un pico abajo. Fijaros cómo hay una serie de colores. Esos colores representan grupos sociales. Lo que dicen Einstein y Murray es que los grupos sociales no están distribuidos por igual debajo de la campana. En la parte de allá, de los listos, están los WASP, los anglosajones blancos. En la parte de abajo están los negros, los hispanos, etcétera, etcétera. Y entonces dice que entre el 40 y el 80% de la inteligencia es genética y heredable, que el coeficiente de inteligencia se correlaciona con el éxito escolar, laboral y los ingresos. Me pregunto si no será al revés. Si el éxito escolar, laboral y los ingresos son los que mejoran el coeficiente de inteligencia. Y que la diferencia de 15 puntos entre blanco europeo y afroamericano es probablemente genética. Y concluyen que es tirar el dinero a hacer programas de apoyo a sectores marginales de la sociedad porque no van a aprovechar nada. Eso es algo que también decía Cyril Barr. Cyril Barr decía, se me olvidó decirlo antes, la capacidad limita el contenido. Es imposible que una jarra de una pinta contenga más de una pinta. Es igualmente imposible que los logros educativos de un niño se eleven más allá de lo que su capacidad educativa permite. Luego, apoyar a niños con problemas educativos porque están en la parte de abajo de la curva no sirve para nada, porque la genética manda y la genética determina. Más todavía, otro libro de 2002, El cociente de inteligencia y la riqueza de las naciones. Es lo mismo, el mismo truco. Se hace una correlación entre el cociente de inteligencia y el Producto Interior Bruto. Y entonces sale, evidentemente, que Europa, Corea, Japón, Estados Unidos, pues tienen más riqueza y tienen más cociente de inteligencia. Mientras que Kenia, Angola, Tanzania, Etiopía, tienen menos cociente de inteligencia y tienen menos riqueza. Luego, la falta de riqueza es porque no hay más inteligencia. Esa es la conclusión que pretenden imponer. Esto sí. Es evidente que la diferencia en el cociente de inteligencia medida con el test de Wiener, de Stanford-Wiener, tiene un componente genético y ambiental. Fijaros, esas correlaciones de la izquierda son las que esperaríamos si estos son casos de lo mismo, adoptados, hermanos, gemelos idénticos juntos, gemelos idénticos separados. A la izquierda es la predicción de una base genética. A la derecha es lo que realmente se observa. Es parecido, pero no es lo mismo. Es decir, hay una base genética y hay una base ambiental en la capacidad de resolver test de inteligencia. La pregunta es, ¿qué es lo que mide un test de inteligencia? Es decir, ¿realmente estamos midiendo inteligencia? Porque hay muchos tipos de inteligencia, ¿no? Inteligencia lingüística, lógico-matemática, interpersonal, artística, musical, cinestésica. Ahora se habla de la inteligencia emocional. Es decir, ¿qué es la inteligencia? Al final, la inteligencia es capacidad de resolver problemas. El problema es cómo se mide la inteligencia con eso. ¿Veis esa figurita ahí arriba a la derecha? ¿Sabéis lo que es? Y yo creo que si os opongo muchos de vosotros, porque tenéis inteligencia normales, pues probablemente lo resolvéis. El típico caso de una serie lógica. Pero esto tiene un componente cultural impresionante.
Imaginar a un inmigrante polaco que llega a la isla de Elba en 1916, que no sabe hablar inglés y que le ponen eso delante. No sabe resolverlo y puede tener una inteligencia extraordinaria y puede ser capaz de resolver muchos problemas, pero la capacidad, el componente cultural de los test de inteligencia es innegable. Y los test de inteligencia lo que miden probablemente es la capacidad de realizar test de inteligencia, más que la inteligencia. Con lo cual todos estos estudios se caen por su propia base. Los genes egoístas, es decir, hasta qué punto lo que nos condiciona, condicionante de nuestro comportamiento, no es nuestra naturaleza animal, porque somos humanos, tenemos una doble naturaleza, somos humanos, somos animales. ¿Qué es lo que pesa más? ¿Qué es lo que manda? Bueno, pues esto es lo que se planteaba Edward Wilson, el entomólogo, que escribió este libro que todos conocéis probablemente, se llama Sociobiología. La sociobiología, que se subtitula en la nueva síntesis, es un intento de explicar las sociedades animales desde el punto de vista de la adaptación y de la selección natural. Desde este punto de vista no hay nada que objetar. Es perfecto, explica por qué se han formado sociedades de insectos, de hormigas, de abejas, etcétera, etcétera. El problema es que después de 26 capítulos, en el capítulo 27 dice de la sociobiología a la sociología, y entonces da una pirueta peligrosísima y arriesgada, en el cual hace una extrapolación a las sociedades humanas y dice la sociedad humana también se podría explicar y podría el comportamiento social estar genéticamente controlado por las presiones de selección durante la evolución humana. Es decir, a lo mejor tampoco hay tanta diferencia entre una sociedad hormiga y una sociedad humana. Esto es, sin duda, polémico, porque querer explicar las relaciones que se establecen en la sociedad humana como fruto de la selección natural es como mínimo polémico. Polémico es esto que declaró Wilson en el año 75 en el New York Times, que os lo voy a leer para que veáis la típica cosa que ahora, 35 años después, no se atrevería a decir, aunque lo pensara. Probablemente lo siguen pensando. Pero muchos lo siguen pensando, pero no se atreven a decirlo. Decía, como por ejemplo, en las sociedades de caza y recolección, los hombres cazan y las mujeres se quedan en casa. Esta marcada inclinación persiste en la mayor parte de las sociedades industriales y agrarias, y solo sobre esta base parece tener un origen genético. Es decir, la mujer está genéticamente programada para quedarse en casa y el hombre para salir de casa. Mi propia opinión es que la inclinación genética es lo suficientemente intensa como para causar una división sustancial del trabajo hasta en la más libre e igualitaria de las sociedades futuras. Aún con educación idéntica y acceso igual a todas las profesiones, probablemente los hombres continúen desempeñando un papel desproporcionado en la vida política, los negocios y las ciencias. Esto, como digo, ahora no se atreve nadie a decirlo. El problema es que algunos lo piensan todavía. Pero daos cuenta cómo, independientemente ya del tema de género, se busca esa raíz genética, esa raíz animal establecida por la selección natural para explicar una característica, una peculiaridad de la sociedad de hoy. Hay argumentos similares en el gen egoísta, que también conocéis todos, de Richard Dawkins, ¿no? Esa idea de que realmente los individuos somos aparatos, robots, controlados por los genes y lo único que hacemos es satisfacer esa necesidad de los genes de perpetuarse. Es decir, los genes lo que quieren es perpetuarse, luchan por la supervivencia y nos ponen a nosotros a trabajar para eso. Y cuando nosotros pensamos que estamos haciendo cosas en nuestro beneficio, pues estamos haciendo cosas en beneficio de nuestros genes porque son muy egoístas. Bueno, no voy a leer la cita, pero más o menos en este sentido. Sí me gusta la frase de Samuel Butler, un extraordinario escritor inglés del siglo XVIII, que dice: la gallina es el instrumento que se sirve el huevo para producir otro huevo. Fijaros hasta qué punto llega esto, hasta qué punto demencial llega esto. Que le preguntan a Dawkins, bueno, vamos a ver, si nuestro comportamiento está al servicio de la propagación de nuestros genes, ¿por qué adoptamos niños? ¿Y por qué criamos niños en adopción, ponemos niños en adopción de una manera altruista, cuando estamos beneficiando genes que no son los nuestros? Respuesta de Dawkins: en la mayoría de los casos, probablemente deberíamos considerar la adopción, aunque pueda parecer enternecedora, como un tiro equivocado. Esto es así porque la generosa hembra no le hace ningún bien a sus propios genes cuidando al huérfano. Está desperdiciando tiempo y energía que podría estar invirtiendo en la vida de su propio parentesco, especialmente su posible futuro hijo.
Probablemente es un error que resulta ser demasiado raro como para que la selección natural se haya preocupado de cambiar la regla, haciendo el instinto maternal más selectivo. Esto me asombra, esto me deja completamente alucinado, porque dice, claro, es que los comportamientos humanos se encarga la selección natural de moderarlo, y cuando encontramos un comportamiento humano altruista, esto es un error, esto es, la selección natural estaba mirando para otro lado, porque claro, esto es tan raro que no ha dado tiempo a la selección natural a darse cuenta y a eliminar ese comportamiento altruista, generoso, del carácter humano. Al final hay un comentario sobre eso. Fijaros los excesos a los que lleva esto. La idea de que realmente somos máquinas en manos de nuestros genes, pues ha llevado a proponer, por ejemplo, a explicar que el hombre sea promiscuo y la mujer no. Pues claro, el hombre promiscuo está dispersando sus genes. Sin embargo, la mujer no hace nada siendo promiscua, no dispersa sus genes, en absoluto. Lo combina con otro, pero no, entonces no le sirve para nada. Entonces, ¿qué quiere la mujer? Seguridad, cuidado, dinero, porque eso aumenta la capacidad de supervivencia de su hijo. Esta es la idea de que el comportamiento diferencial que puede haber en cuanto a sexualidad en hombres y mujeres puede estar condicionado genéticamente. Y el extremo ya exagerado de todo esto es este libro, Violación, las bases biológicas de la coacción sexual, donde dicen que la violación es una estrategia adaptativa. Es decir, simplemente la violación obedece a un impulso que tienen los hombres de expresar sus genes. No es otra cosa. Yo creo que no merece el tema más comentarios, pero que esto se publica, es un libro que se publicó en el año 2000. Termino con 3 reflexiones. Genes y evolución. Hay una cosa que me sorprende en todo esto cuando hablamos de evolución con personas que pertenecen, digamos, a la parte de ciencias sociales, incluso muchos de los que he hablado, Dawkins, por ejemplo, en el campo de la biología. Y esa idea de que el modelo de evolución que se cita es siempre el modelo típicamente darwinista, que como digo ahí, probablemente ni el propio Darwin lo hubiera suscrito. Es decir, que la evolución se explica por selección, los comportamientos que se imponen son comportamientos que se imponen por selección y que los genes pues codifican caracteres. Y codifican caracteres morfológicos, codifican caracteres de comportamiento. Y esto no es así, simplemente no es así. Y las nuevas tendencias en teoría de la evolución muestran lo contrario. Esto es muy largo, esto daría para otra conferencia, pero hoy día sabemos que la selección natural no crea novedades evolutivas. La selección natural puede afinar, puede ajustar, pero realmente el fenotipo es el resultado de un proceso complejo de construcción a lo largo del desarrollo, gobernado por interacciones complejas entre un número limitado de genes. Es decir, ahí la selección natural en la creación de novedad tiene muy poco. Es decir, cuando la selección natural parece que es la que manda en todo, hasta en la selección de nuestro comportamiento. Y en general no existe el gen D, no existe el gen de la delincuencia, no existe el gen de la violencia, porque los genes lo que hacen es construir nuestro organismo y no todo. Hasta Dochansky, que fue uno de los autores de la teoría sintética de la evolución, afirmaba que la evolución cultural tenía una dinámica propia diferente a la evolución biológica. Es decir, la cultura es un instrumento de adaptación mucho más eficaz que la evolución biológica, porque es más rápido. Los cambios de la cultura se transmiten a cualquiera, independientemente del parentesco biológico. Es decir, la evolución cultural y la cultura como parte de nuestra naturaleza humana no responde a las leyes de la selección natural. Género y educación. Todavía seguimos enseñando la ley de Mendel. Me parece muy bien que se enseñe la ley de Mendel, por supuesto. Me parece fantástico. Pero ¿hasta qué punto transmiten a la persona que se educa con las leyes de Mendel esa idea de que existe el gen del guisante verde y del guisante amarillo? Esa idea del gen del rugoso y liso. Si al final, como decía antes, lo que tenemos es una red de genes, una red de interacciones, y somos resultado de esa red de interacciones. Está muy bien que se expliquen las leyes de Mendel, pero hay que explicar también que las cosas son muchísimo más complicadas. Y los medios de comunicación que también educan insisten en todo. Hablaba antes de Stephen Maxson. Esto salía en el suplemento de Salud del Mundo. Stephen Maxson posee ratones cuya beligerancia reside en un cromosoma ahí especial. Si los animales pueden distinguirse genéticamente en cuanto a su propensión a la violencia, ¿por qué no piensan lo mismo los humanos? Y yo digo, ¿y por qué sí? Es decir, ¿por qué dar ese salto a los humanos? Se dan con una alegría para generar titulares de prensa tremenda.
Y eso, pues, a un paso del banco de esperma, ¿no? El banco de esperma del premio Nobel. Esa idea de que tener esperma de un premio, ser fecundada con esperma del premio Nobel, pues garantiza hijos mejores. Pues, me temo que no, que eso garantiza hijos mejores. Pero esto es no humano, todo el tema de la clonación. Referencias cinematográficas, inevitable, Los niños del Brasil. Si no habéis visto esta película, no la veáis. No la quiero destripar, no quiero daros ningún spoiler, pero desde el punto de vista biológico, esta película es una adelantada a su época completamente. Habla de clonación y al final concluye, como digo ahí, no quiero desvelar el misterio, que el nazismo no deriva de los genes de Hitler. El nazismo deriva de condiciones económicas, sociales y políticas en la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial. Pero los genes, en otras condiciones económicas, en otras condiciones sociales, pues Hitler probablemente hubiera sido un zapatero aceptable, o hubiera sido un conserje, y no hubiera sido por la persona que fue, que llevó a medio mundo a la destrucción. Y por último, cuidado, podemos pensar que el determinismo biológico es cosa de reaccionarios, de fachas, de gente conservadora. Y cuidado porque la historia demuestra que a veces es lo contrario. Me he saltado un ejemplo, pero bueno, en general, Lombroso, por ejemplo, por poner un ejemplo, era un reformador social. Lombroso lo que quería era prevenir la delincuencia, que acabar con el crimen, pero de una manera progresista, sin llegar al castigo, sin llegar al extremo, ¿no? Muchos otros, Galton, por ejemplo, Galton era un liberal, él quería reformar la sociedad y mejorar la sociedad, o sea, actuaban muchas veces de buena voluntad, querían una organización científica y racional. El problema es que determinadas posturas científicas pueden ser usadas para justificar el orden establecido. Y es lo que dice Richard Lewontin, que es uno de los mejores autores hablando de la ideología de la biología. Y dice, la fuerza económica y social dominante de la sociedad determinan lo que la ciencia hace y cómo lo hace. Tienen el poder, esas fuerzas, de apropiarse de ideas científicas particularmente convenientes para la conservación de la vigencia de las estructuras sociales de las cuales son parte. Por mucho que pretenda estar por encima de la sociedad, la ciencia, como la Iglesia fue en su momento, es una institución social y refleja y refuerza los valores y opiniones dominantes de la sociedad en cada época histórica. Cuidado, la ciencia no es neutral y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Hay casos en los que los científicos sí han contribuido de forma consciente a favorecer causas conservadoras. Este es un dibujo de los últimos tiempos de Haeckel, el evolucionista, darwinista alemán, que pensaba que las distintas razas no eran sino grados en la progresión, en la evolución hacia el ser humano, digamos, perfecto, acabado, que era el Mitterlander, el de arriba a la derecha, el hombre de las tierras medias, el hombre ario, que sería la cúspide de la evolución. Y simplemente el australiano, el malayo, el negro, el mongol, simplemente son etapas anteriores a la evolución. Y se justifica la inferioridad o la superioridad de la raza desde el punto de vista absolutamente científico, utilizando el darwinismo. Esto lo hizo Haeckel y lo aprovechó, por supuesto, el tercer Reich. Y ahora mi opinión. La lectura conservadora del determinismo biológico es falsa, sencillamente. ¿Por qué? Porque no se pueden conceptuar individuos por los promedios del grupo al que pertenecen. Recordad siempre esto. Nada de lo que se diga sobre mi grupo dice algo sobre mí. Es decir, sí, el promedio de los cocientes de inteligencia será tal, la altura será tal, el otro será tal, pero yo soy yo y soy un individuo en esa muestra y nada de lo que se diga sobre la muestra me dice algo sobre mí, lo cual empieza ahí a defender los problemas. Segundo, tenemos tendencia a pensar que heredable significa determinado, inmutable. Es decir, la estatura de los hijos es heredable con respecto a la estatura de los padres. Eso quiere decir que padres altos tienen hijos altos. Lo que no quiere decir es que eso no se pueda cambiar. Como podéis ver ahí, la correlación A está hecha en una población donde las condiciones higiénicas y la alimentación de los hijos es superior a la que ocurre en B. Es decir, con una alimentación adecuada, los hijos pueden tener una altura mayor, independientemente de que los padres sean más altos o menores. Por lo tanto, el determinismo no es fatalismo, no es inevitabilidad. Incluso el carácter innato de determinados aspectos de la naturaleza humana, si es que existe, no relevaría de la responsabilidad social de promover el máximo desarrollo
de capacidades e igual de oportunidades. Es decir, aunque hubiera un componente genético en la inteligencia, por ejemplo, en la capacidad educativa, eso no significa que no haya igualdad de oportunidades para todos y que no se haya que promover el máximo desarrollo de esas capacidades para todo el mundo. Y ahora vuelvo a la cosa del revés. El determinismo biológico nos ha revelado poco de la naturaleza humana, pero sí nos ha revelado mucho de una concepción de la sociedad humana. Por ejemplo, fijaros lo fácil que calan en el determinismo biológico los valores basados en el egoísmo y la competitividad. Es decir, Richard Dawkins habla del gen egoísta. Lynn Margulis hablaba de la cooperación y la simbiosis, que evolutivamente había sido tan importante la cooperación como la competencia. Sin embargo, la idea de competencia, de lucha por la supervivencia, de selección natural, esto ha entusiasmado a la gente. Ha entusiasmado porque, de alguna manera, legitima valores de la sociedad humana basados en competitividad y en egoísmo. Fijaros la necesidad de explicar el altruismo. Oye, ¿por qué hay altruismo? Es cosa más rara. ¿Por qué es una cosa rara? Es decir, simplemente decir, como dice Richard Dawkins, que el comportamiento altruista es algo extraño, está reflejando valores de la sociedad. Y valores no precisamente buenos. Necesidad de legitimar desigualdades sociales, la supremacía masculina, la discriminación racial. Es decir, buscar una base científica para esto. Es lamentable. Necesidad de eludir responsabilidades, achacar todos los males a condicionantes. Eso no, usted es un criminal porque usted es un criminal, no porque tiene una serie de condicionantes, etcétera, etcétera. Es decir, usted tiene que ser responsable de sus actos. Y en el fondo un tremendo miedo a la diferencia. Y termino con tres citas de tres personajes que yo considero admirables. El primero es John Stuart Mill, que escribió un ensayo llamado Sobre la libertad, que os recomiendo también, cuando el liberalismo tenía un significado que no tiene ahora el liberalismo es una cosa completamente diferente, pero Stuart Mill, en los tiempos de Stuart Mill, el liberalismo era algo realmente importante y valioso. Y Stuart Mill decía al respecto que de todos los modos vulgares de huir y tomar en consideración los efectos de la influencia social y moral sobre la mente humana, el más vulgar consiste en atribuir las diversidades de la conducta y del carácter a atributos naturales intrínsecos, es decir, al determinismo biológico. La frase de Simone de Beauvoir es fabulosa, esta es de cabecera de la cama. Nous sommes l'être dont l'être est de n'être pas, es decir, somos el ser cuyo ser es no ser. Esto se explica de la siguiente manera. Somos el ser cuya esencia, cuyo ser, consiste en no tener esencia. Este es el postulado fundamental de lo que se llamó el existencialismo. El existencialismo es la idea de que no tenemos esencia, tenemos existencia. Y nuestra esencia la construimos con nuestro acto. Y tenemos una libertad absoluta de decidir. Y eso nos causa angustia, nos causa la conciencia de una enorme responsabilidad ante nuestro acto. Pero es así, es decir, nuestro ser consiste en no tener ser, no tener esencia y vernos obligados a lo largo de nuestra vida a construir esa esencia. Y por último, a quien le debo toda esta charla y la idea de esta charla, y que ha sido mi gurú personal, y si no habéis leído obras suyas ya estáis tardando en leerlas, sobre todo los que estáis en el ámbito de la biología, que es Stephen Gould. Stephen Gould, buena parte de las cosas de las ideas y de los temas que he sacado para charlas, vienen en su libro La falsa medida del hombre, y en ese libro, en el prólogo de ese libro, dice esto, que yo creo que debe ser el mensaje que me gustaría dejar al final. Somos a la vez semejantes y diferentes de los demás animales. En tiempos de Darwin, la afirmación de nuestra similitud rompió con siglos de superstición, pero hoy en día podemos vernos obligados a subrayar nuestra diferencia como animales flexibles con un vasto horizonte de comportamiento potencial. Nuestra naturaleza biológica no se interpone en el camino de la reforma social. Y nada,